Muy buenas tardes a todos. Agradecerles la oportunidad de que nos acompañen esta tarde, tarde casi noche, acá en Laboratorios Green con este Facebook Live súper importantísimo. Antes que otra cosa, y agradecer de nuevo la oportunidad de contar con ustedes, me presento. Yo soy el doctor Sergio Badiola y colaboro acá en Laboratorios Green como gerente médico. Y es importante el día de hoy que tenemos esta reunión súper extraordinaria con un tema muy importante para la salud visual, como es la importancia propiamente del cuidado de la salud ocular y los hábitos que tenemos o que deberíamos de tener para prevenir la progresión en la miopía. Pero por supuesto, y antes de empezar a hablar sobre este tema muy interesante, quiero dar la bienvenida y agradecerle y por supuesto presentarles a la doctora Zaira Bernal Díaz, quien es médico oftalmólogo y no solamente es médico oftalmólogo, sino también tiene la especialidad de retina y de oftalmología pediátrica. Tiene una maestría en ciencias, por supuesto, y actualmente ella es jefa del Departamento de Oftalmología Pediátrica del Hospital Infantil de México. Doctora Zaira, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sergio, gracias, bien, gracias aquí disfrutando de tener unos minutos junto contigo. Gracias a ti y a Laboratorio Green por esta invitación y también gracias a todos los que nos están dedicando un momento de sus vidas para escuchar lo que les queremos hacer llegar y platicar sobre esto que nos apasiona a ambas partes, que es la salud ocular. Claro que sí, gracias de nuevo por la oportunidad que nos brindas de contarte. No es sencillo, no es sencillo tener a una persona de tal relevancia y de estas características médico-científicas para hablar de un tema que es trascendente y tiene bastantes circunstancias que lo hacen complejo, ¿no? Hablando un punto sobre de ello, el incremento de la miopía se ha visto proporcionalmente que avanza y avanza, pero también en años recientes lo hemos visto muy peculiarmente aplicado hacia población joven o adultos jóvenes que usan o tienen ciertos hábitos. ¿Nos podrías platicar sobre de ello, por favor? Sí, fíjate que ya tiene varios años en el mundo en el que yo creo que hubo un cambio de paradigma y de costumbres muy importantes que vino a cambiarnos la vida a todos, que fue yo creo que la pandemia, aunque antes de esto ya había empezado todo este boom de los electrónicos. Ese ha sido un boom importante, sin embargo, yo creo que es de igual manera importante mencionar que la miopía ha estado presente desde hace muchísimos años como una condición, para no llamarle de otra forma, ¿no? Y a veces generando enfermedad. Y esto está muy estudiado en distintas poblaciones en el mundo, en las que sí hay un aumento por la raza en la prevalencia de esta condición, que es la miopía, ¿no? Hay estudios que muestran que las razas hacia el ambiente asiático, ¿no? Tienen una tendencia mucho más marcada a tener miopías elevadas que a lo mejor los hispanos, que son, ¿no? Nuestra raza. Sin embargo, este uso de electrónicos, pues nos ha venido a cambiar la vida para bien y para mal, ¿no? Y la miopía es una de las cosas que se ha visto muy afectada y que ahora hay estudios que nos muestran cómo el uso de pantallas ha incrementado incluso hasta en un 21% el riesgo de desarrollar miopía en adultos jóvenes. Y entonces eso nos prende un foco muy grande a mí, que como tú lo dijiste, soy una oftalmóloga pediatra apasionada. Digo, si en los adultos jóvenes esto está sucediendo y es un hecho, pues tenemos que voltear a ver a nuestros niños, ¿no? Porque eso de la miopía no aparece de un día para otro. Entonces, pues sí tenemos que poner atención a qué está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo y adelantarnos un poco a esas situaciones, ¿no? Sí, de hecho, bien lo mencionas, el tema de la educación. O sea, hablar de prevención temprana y definir qué conceptos se pueden rescatar de la miopía y estas necesidades de educación, ¿no? Mira, fíjate que la prevención temprana es una de las cosas que además tú siendo epidemiólogo a ti te debe encantar, ¿no? Y
creo que eso es la clave para empezar a combatir con eficacia muchas condiciones. ¿Y qué quiere decir eso? Porque a veces suena como muy, ¿no? Muy elevado, prevención temprana o prevención primaria. Y pues eso no significa otra cosa más que llegar pronto al problema, porque todos sabemos que en cualquier problema, sea oftalmológico o de otra naturaleza, llegar pronto al problema va a hacer la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante empezar a platicar con nuestro público desde un pasito atrás, ¿qué es la miopía?, ¿no? Porque a veces me dicen: "¿Pero eso es lo que se ve bien de lejos o de cerca o cómo es?", ¿no? Entonces, creo que hay que basarnos en una cosa, la miopía tiene que ver con el tamaño del ojo y con el enfoque del ojo. Sin embargo, no es exclusivo de que el paciente que ve bien de cerca es miope y ve mal de lejos es miope. Eso va a depender mucho de la magnitud del problema, ¿no? Entonces, el ojo cuando naces es pequeño porque está predestinado a crecer naturalmente, como los niños, ¿no? Todos crecemos desde que nacemos hasta que llegamos a la edad adulta. Sin embargo, ese crecimiento puede verse afectado por distintas cosas y entonces llegar a un crecimiento excesivo que no estaba planeado. Y eso hace que el globo ocular, que es una esfera, sea más grande de lo planeado y que por lo tanto el enfoque del estímulo luminoso no llegue a donde debería llegar. Y entonces eso los médicos lo traducimos en algo que llamamos graduación, que es lo que le ponemos a los anteojos. Y entonces a los pacientes con miopía les ponemos algo que es graduación negativa. ¿Por qué? Porque el ojo es muy grande, entonces hay que quitarle un poquito de poder para poder enfocar en donde se debe. Y Okey, entonces, habiendo explicado esto de la miopía, o sea, ¿qué es la miopía? Pues entonces ahora es importante hablar de qué es lo que me va a generar que ese ojo crezca. Y ahí nos podremos pasar toda la hora hablando de todos los estímulos que pueden generar que un ojo crezca o crezca en exceso, digámoslo así. Sin embargo, yo creo que vale la pena, por lo que nos importa el día de hoy, hablar de dos cosas que son modificables, porque hay cosas como nuestra raza que no vamos a poder modificar, ¿no? O sea, dónde nos tocó nacer y quiénes son nuestros padres, no lo sí, vamos a poder modificar. Sin embargo, si hay cosas en el ambiente, las decisiones que tomamos todos los días, que sí sí, podemos modificar. Y parte de ese ambiente, pues es lo que metemos a nuestra boquita, ¿no? La exacto, alimentación. Y exacto. parte importante de ese ambiente también es lo que ya platicamos, que son cómo adquirimos los conocimientos, cómo interactuamos, que hoy en día la mayoría son los electrónicos que nos forzan de alguna manera por el tipo de diseño y preferencia que tenemos, que la mayoría andamos con la mirada abajo así, ¿no? En el Ajá, celular, ¿no? La mayoría son estímulos de visión cercana. Y entonces, esas dos ujú, son aspectos que sí podemos modificar y que nos van a contribuir a que ese tamaño del ojo pueda modificarse generando miopía y sí, generando esta condición que nos va a poder traer problemas, ¿no? claro. Sí, como bien mencionas, la interacción con el ambiente, ¿no? Que si bien es cierto, es en ocasiones lo que más deberíamos de estar modificando, pero que no necesariamente sucede así, ¿no? Y en ese punto creo que sí es algo que puedes compartirnos, el hecho de estas acciones que podríamos hacer para ayudarnos a mantener nuestra salud visual. O sea, desde cosas muy sencillas que seguramente para ustedes, los expertos, los oftalmólogos, son muy naturales, en ocasiones para nosotros no es tan frecuente, ¿no? ¿Podrías comentarnos algo sobre de ello, sobre estos Sí, ejercicios, sobre estas modificaciones del estilo de vida? sí, claro. Mira, hay muchísimas cosas y yo creo que vale la pena empezar de las más sencillas, las que todos podemos hacer, y después a lo mejor les platico ahora un poquito de las más complejas, ¿no? Y desde hace algún tiempo se ha como difundido de manera amplia y creo que muy efectiva esta regla del 20-20-20, pero a veces Ujú,
no sabemos bien qué quiere decir y a veces creemos, es que vea 20/20, ¿no? Porque los oftalmólogos siempre decimos mucho eso. Y bueno, eso quiere Sí, decir, el 20/20 de visión quiere decir el 100% de la visión y claro. tiene que ver con a qué distancia estás viendo algo y a qué distancia lo tendrías que ver. Entonces, tú Okey. tendrías que ver a 20 pies, estás viendo a Ujú. 20 pies lo que tendrías que ver a 20 pies. Pero eso es En agudeza metros. visual, eso no tiene nada que ver con esta estrategia del 20/20/20. Ahí les va, esa es otra Okey, estrategia. Entonces, el 20/20/20 okey. está encaminado a evitar que hagamos un exceso de uso de la visión cercana. Entonces dice, por cada Perfecto. 20 minutos que tú inviertas en hacer actividades de visión cercana, tienes que tratar de cortarlo, o sea, los 20 minutos, voltear a ver a 20 Ujú. pies, que son visión lejana, al Ajá. menos por 20 segundos. Es decir, Mm. esa, pues, o sea, la estrategia suena muy pegajosa, 20/20/20, pero Ajá, también la puedes traducir en que yo les digo a mis pacientes, ustedes cada media hora se paran ajá. y van al baño a verse al espejo, o le dan un trago al agua, o Sí. voltean a ver por su ventana. O sea, el chiste es cortar el estímulo Mm. constante que hay dentro del ojo, porque es un Ajá. fenómeno maravilloso el que sucede en nuestros ojos, aún en los que tenemos más de 40, Sí. para poder ver de cerca, ¿no? O sea, las pupilas se cierran, los ojos se juntan, se activa un músculo interno en el ojo que nos ayuda a enfocar de cerca. Entonces, todo eso es un Ujú. ejercicio que nosotros hacemos muy naturalmente en cuestión de segundos, Okey. pero que está generando un esfuerzo visual significativo y que si lo seguimos propiciando por más de cierto tiempo, va a Ujú. contribuir a que aparezcan condiciones como la miopía. También hablando de esto de los Ya. electrónicos, y tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Soy una apasionada de la medicina basada en evidencia, o sea, todo esto que les decimos o que me gusta platicarles no es porque yo lo vi en un paciente o a mí se me ocurrió o es mi idea, sino que hay ya estudios, ¿no? A gran escala o Ujú. análisis de Sí, sí. pacientes en todas partes del mundo de diferentes edades y nos dicen que los electrónicos usados 2 horas al Okey. día o más de 2 horas al día, pueden también contribuir de manera significativa al incremento del riesgo de la aparición de condiciones como la miopía. Y entonces, tú Okey. te quedarías, no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Regresar a la época del lápiz y el papel, pues está medio complicado, ¿no? Ajá. Entonces, tampoco es así, es op escoger otras opciones dentro de esos electrónicos. No todos son el celular, ¿no? No todos son la tableta, que son a lo mejor las 2 opciones que usamos más de cerca. A veces podemos, yo les digo también a mis pacientes, los niños quieren tener videollamadas, okey, ponle la videollamada en la tele, ¿no? Y eso está estudiado, o sea, si tú decides proyectarlo, ya sea una televisión o un proyector, vas a estimular un poco más, va a ser muy difícil que ahí tengas la visión cercana, porque nadie está con la tele a esta distancia. Bueno, hay quienes sí, pero es raro. Sí. Entonces, Sí. no es tampoco cortar los electrónicos, sino moderarlos y moderar cuál es el de nuestra preferencia para ciertas actividades. Y de igual forma, Sí. no solo para los ojos, ¿eh? O sea, tú no me dejarás mentir, la posición que uno adquiere para el uso de los Sí. electrónicos también va en contra de la salud postural, ¿no? Y ahí nos podremos echar Exacto. otras 2 horas hablando de los problemas de cuello, ¿no? De terminaciones nerviosas, del sentir las manos entumidas por la posición. Pero hablando específicamente del ojo, pues eso es algo que podría ayudarnos como estrategia para mejorar y no quitar esa herramienta tan buena que son los electrónicos de nuestra vida. Claro, y de hecho también creo que es interesante pensar todo esto, que al final los dispositivos tienen una propia luz, ¿no? O sea, ¿cómo impacta la luz artificial también al desarrollo de las patologías oculares? Sí, fíjate que eso, híjole, es toda un área y es súper interesante. Hay algunos estudios que hablan del impacto de la luz azul, que la producen todos los electrónicos,
sobre muchas condiciones de salud, el ciclo circadiano, la facilidad o no de conciliar el sueño, este, incluso alteraciones hormonales en pacientes jóvenes, pero más allá de la luz azul como tal, también Claro. tendríamos que hablar de la exposición a la luz natural que nos estamos perdiendo Mm, al utilizar dispositivos o incluso agarrar un libro, pero estar encerrados en nuestra casa. Fíjate que es súper claro. interesante leer cómo el que tú logres invertir entre 40 y 80 minutos de tu tiempo al día Sí. al aire libre puede disminuir hasta la mitad de tu riesgo de desarrollar miopía. ¿Y por qué? Han Muchísimo. medido la cantidad de luz que se mide en una unidad que se llama lux, cuánto Ajá. hay afuera y cuánto hay adentro de una casa. E incluso Okey. cuánto hay afuera en la sombra, porque estás de acuerdo que tampoco es que uno pueda pasársela expuesto ahí al sol 40 o 80 Claro, minutos, pues vamos a tener un problema de piel muy serio, ¿no? Que también es importante para la salud. claro. Y entonces se ha visto que aún en la sombra puedes llegar a tener una Ujú. exposición mayor a 1000 lux afuera, estando en la luz Okey. natural, contra una exposición que Ajá. puede llegar máximo a 160 lux, o sea, muchísimas veces menos, Guau. cuando estás en un ambiente Sí, interior, aun cuando tengas una buena iluminación. Entonces, eso te habla muchísimo. mucho, ¿no? De a dónde va es la prevención y lo que sí podemos hacer. Tenemos que pasar más tiempo al aire libre y la verdad es que hay muchísimas actividades recreativas o incluso tranquilas como Claro, sentarte en una banca de un parque a ver a la gente pasar que pueden ayudarnos a cumplir con ujú, esa meta, ¿no? claro. Y de hecho, aunado, y es interesante, ¿no? Verlo también desde otro tipo de perspectivas de prevención, la nutrición y la salud ocular, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes compartir sobre? En ocasiones uno no lo relaciona que lo que come, pues puede tener un factor protector o un factor desencadenante de riesgos. Y creo que en la salud visual hay cosas a considerar y a tomar en cuenta, ¿no? Sí, fíjate que por ahí hay una frase de un antropólogo alemán de hace muchos años que Ah, me gusta mucho que dice, somos lo que comemos. Y además ya claro. platicamos, ¿no? Que es otra de las estrategias que podemos modificar. ¿no? Que Sí, por podemos, supuesto. esa, o sea, las dos son difíciles porque ya tenemos costumbres muy arraigadas, ¿no? Que vienen de muchos años de tradiciones familiares, Ujú. pero escuchar, no oír solamente esa frase, somos lo que comemos, creo que debe dejarnos un mensaje muy claro. Sí. Y en ese sentido, con respecto a el cuerpo y al ojo, yo creo que hay que Ujú. recordar que, pues, nuestro cuerpo tiene billones de células, ¿no? Así Y si es. recordamos un poquito lo que nos enseñaron, creo que tal vez en la primaria, todavía me acuerdo, es que la célula tiene esa capa externa que se llama membrana celular, ¿no? Que la protege, la divide y que la tienen todas las células del cuerpo, también las que están Okey. en el ojo. Y las células del ojo hay de muchos tipos, así tan chiquito como Mm, es súper complejo y hay células muy especializadas, pero todas tienen en sí, común que tienen esa capa que se llama membrana celular. Y okey, entonces esa membrana celular que permite que sucedan muchas cosas a nivel microscópico está hecha de ácidos grasos. Y okey. entonces los ácidos grasos sí se pueden generar en el cuerpo, pero van a depender también de que tú tengas un consumo adecuado de los mismos, porque es como una fábrica, ¿no? Si no Ujú, tienes la materia prima, pues no vas a poder generar el producto. Y correcto. todo tu cuerpo necesita el producto. Eh, y bueno, ¿de dónde? O sea, además de los ácidos grasos, también hay otras sustancias con respecto a la alimentación que podemos fomentar y que nos van a ayudar eh, en la salud ocular en particular, que una tiene una fama muy, muy antigua, que es la vitamina A, ¿no? Sí, Eh, que es una vitamina que está muy relacionada, todo el mundo lo relaciona mucho con la zanahoria, ¿no? Y ajá, entonces, eso es correcto, sin embargo, en el ojo en especial,
es algo como mucho más complejo. En el área de mejor visión del ojo, le llamamos mácula, los doctores, hay unas Mm, sustancias que ayudan a que podamos tener ese fenómeno maravilloso que es la visión, que es que se convierta un estímulo mm, luminoso en un estímulo eléctrico que llegue hasta el cerebro y que nos dé una imagen, porque en realidad hay fenómenos, o sea, hay claro, luz, hay electricidad, hay fenómenos químicos y toda esa es lo que, y todos esos fenómenos es lo que nos hace ver. Y entonces esa vitamina claro. A tiene un papel muy importante en lo que los oftalmólogos llamamos el ciclo visual, que es Ok, todo lo que tiene que suceder para que eso que tú tienes enfrente lo puedas percibir como un vaso, por ejemplo. ¿No? Eh, también cuando se han hecho estudios de las estructuras del cuerpo, se ha visto ujú, que el DHA, que es un tipo especial de ácido graso, ok, porque a veces siempre hablamos, a lo mejor vamos a hablar un poquito, vamos a detenernos aquí un poquito más en hablar de esto, que yo creo que es importante. Muchas veces en la salud hablamos de los ácidos, del colesterol bueno y del malo, ¿no? exacto, Y bueno, exacto. ese es otro tema más para los cardios, pero para lo que estamos hablando ahora, también hay ácidos grasos. Ahora como que hay una tendencia a decir, no, es que las dietas bajas en grasa son lo mejor, ¿no? Y no Claro, siempre es lo mejor, por lo que estamos platicando. O sea, el cuerpo necesita de grasa. Claro que ujú, todo en exceso es malo, ¿no? Y por supuesto. entonces, este DHA es un tipo especial de ácido graso. Entonces, no me Ok, voy a detener como mucho a platicar porque los voy a aburrir, pero eso quiere decir, es un ácido graso bueno, ingerible, que está presente en muchos tejidos, y en especial cuando se ha medido en muchos tejidos del cuerpo, se ha visto que de los órganos que más lo tienen es el cerebro y la mm, retina. Y la retina es el ok, tejido interno del ojo, que es, yo siempre digo que es una extensión del cerebro en realidad, esa retina y son muy ricos en este ácido graso. Entonces, pues desde ahí ya nos damos una idea de qué vamos a necesitar, ¿no? O sea, si necesitamos pigmentos especiales para el área de mejor visión, si necesitamos ácidos grasos para que la retina, que es una de las partes más importantes del ojo, funcione bien. Si necesitamos, por ejemplo, en ese ciclo visual, no todo es luz, claro, la luz es súper importante, pero ¿quién sí, de aquí no ha estado, no, en un lugar iluminado y de repente pasas a un lugar con poca luz y dices, ay, espérame, ¿qué pasó? ¿No? sí, Ese es un fenómeno ocular de la adaptación a la oscuridad que también es importante. Y entre más lento sea, más riesgo tienes de incluso estar en peligro, ¿no? O sea, te metes al claro, cine y vienes de las luces de afuera y de repente oscuridad y te tropiezas y al rato sin claro, rodilla, ¿no? exacto. Entonces, ese es un fenómeno que tiene que ver con ese ciclo visual de Ok, luz-oscuridad, que también es muy importante y que tiene que ver, o sea, lo hacemos todos los días, pero a veces no lo hacemos tan consciente. Y todos podemos claro, darnos cuenta cómo cuando pasamos de un lugar iluminado a uno oscuro, primero no vemos nada o vemos muy poco y ujú, poco a poco vamos distinguiendo algunas cosas, ¿no? Y esa velocidad tiene que ver también con algunas otras sustancias que ingerimos. por Y supuesto. bueno, la verdad es que eh, no, a mí me gusta mucho hablar de la retina, pero no es la única parte del ojo que se puede ver beneficiada por incrementarle el consumo de algunas de estas sustancias. Por ejemplo, Sí, también tenemos la superficie ocular, ¿no? Que es lo que alcanzamos a vernos de los ojos ahorita. Y claro, ahí me gustaría platicarte un poco sobre y platicarle a nuestro público que una de las cosas más importantes que todo mundo sentimos a día es la ajá, lágrima, ¿no? La sí, lágrima, pues la vemos y podremos pensar, pues es agua, pero no, la lágrima no es solo agua. Sí, su componente ujú, más importante es el líquido o el agua, pero también tiene grasa y también ujú, tiene moco. Y entonces ahí volvemos otra vez, ¿no? Necesitamos
O sea, sí necesitamos grasas en nuestra dieta para todo. por Y supuesto. entonces la grasa es importante en la lágrima. El agua, pues, es para hidratar. La grasa de la lágrima es importante para que la lágrima no se evapore, no se vaya rápido de la superficie del ojo. Y el moco es lo que ayuda a que la lágrima se pegue. Y es por Sí, eso que, por ejemplo, cuando nos levantamos, luego me dicen, es que amanezco con lagaña. Normalmente eso no es algo infeccioso, sino es parte de ese moco que se acumula al no mm, tener el parpadeo, ¿no? Y claro. entonces, bueno, hay sustancias que podemos consumir en la dieta o mediante otras estrategias que nos van a Ujú, ayudar a que esa grasa que se produce en unas glándulas especiales que están en los párpados, que se llaman glándulas de mebomio, eh, se produzca de manera adecuada, porque no toda la grasa es igual, ¿no? claro. Hay grasa muy espesa, hay grasa muy líquida, hay grasa en exceso o grasa faltante, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso también es importante para la salud ocular en general. Y bueno, esta otra parte que ya te había platicado de la adaptación a la oscuridad, que no solo viene con los ácidos grasos, sino también Ujú, con otras sustancias que están presentes en algunos alimentos de colores vivos que tienen un nombre mm. súper raro que se llaman antocianinas, Qué pero no bueno es que no otra lo cosa. intenté pronunciar yo, ¿eh? No, lo que deberías intentar pronunciar es el nombre del alemán que te conté, por eso te Uf, dije, es un alemán. sí, Pero sí. bueno, estas antocianinas le dan el color rojo, morado y azul a las frutas, verduras o flores que lo tienen. Ahora hasta hay flores comestibles, ¿no? Sí, Entonces, esas antocianinas tienen mucho que ver con algo que llamamos el poder antioxidante. ¿No? ¿Y eso qué quiere okey. decir? Pues es lo que va a provocar que esa membrana en la célula se vea afectada y pueda dañarla de manera irreversible, ¿no? Entonces, bajar todo lo que genera un daño en esa barrera de protección para las células es a lo que llamamos tratamientos antioxidantes. Y bueno, en particular en el ojo, ya hay estudios que muestran que el consumo de concentrados, o sea, de altas cantidades de frutas o verduras que tengan esta sustancia, nos pueden ayudar a mejorar esa adaptación a las condiciones de poca luz. Oye, y ahora que hablabas de la dieta, ¿qué piensas de Ujú. nuestra dieta mexicana? Primero que es deliciosa y que es una de las mejores Sí, comidas del mundo, eso es pero indudable. no, definitivo. Eh, Sin embargo, tradicionalmente, ¿no? O sea, ahora hay muchas estrategias diferentes de alimentación, han proliferado mucho la adaptación de dietas de otro tipo, ¿no? Extranjeras, ya sea mediterráneas, vegetarianas, veganas, etcétera. Pero la dieta tradicional mexicana en realidad no es una dieta rica en omega 3 o en ácidos Mm, grasos, ¿no? ya, Y en antioxidantes. Y si a eso le sumamos que tenemos muchos años para acá un exceso de consumo de alimentos ultraprocesados, ya sí. hemos visto cómo, o sea, hay estudios, lo repito, o sea, no es que Zaira lo diga, ¿no? Que muestran Ujú, cómo los mexicanos tenemos un exceso de consumo de alimentos con exceso de azúcar y que claro, tenemos deficiencias nutricionales en nuestra dieta importantes y esta es una de ellas, junto con el okey. hierro y algunas otras, Mm, pero no logramos con nuestra dieta clásica básica llenar los requerimientos para poder lograr que nuestro cuerpo tenga todas las herramientas para funcionar bien y para tener sí, este comportamiento antioxidante mm, slash antienvejecimiento, ¿no? Que todo mundo queremos. Entonces, las dietas en general que en el mundo se conocen, que tienen como más apego a sí tener el consumo de este tipo de sustancias, pues son como ya te dije, la mediterránea, ¿no? ¿En qué se basa? Pues en consumir muchos pescados azules, que digo, no es que en México no consumamos salmón, por ejemplo, no es que no consumamos atún, sí, pero no es la dieta básica clásica del mexicano, ¿no? exacto. Las dietas que son ricas en frutos secos,
como las nueces y demás, también son dietas que tienen muchos omega 3 y que pueden tener DHA. Y aunque sí tenemos algunos platillos en nuestra dieta tradicional mexicana que tienen estos componentes, no es que sea lo más popular, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, yo creo que siempre hay que buscar estrategias para adaptar lo que estamos acostumbrados y que es una buena costumbre Claro. porque la comida mexicana es riquísima, a lo mejor Ujú. a tratar de tener una dieta más sana. Y en ese sentido, a Sí, lo mejor yo les podría recomendar algo que tenemos más disponible en nuestro medio, que es la chía, que ahora también está muy en boga. O sea, si okey. ustedes entran a redes sociales, hay Sí, 1000 recetas, ¿no? Para preparar diferentes cosas con chía y la verdad es que sí, sí. eh, hay muy buenas ideas. Y la otra, que es muy clásica, pero que a lo mejor, sobre todo acá, yo creo en la Ciudad de México, que es el bacalao, Ujú. ¿no? Es un pescado que tiene características similares a los pescados que se consumen en las dietas ricas en omega 3 clásicamente descritas, ¿no? Sí, Y yo creo sí, que, pues sí, es algo complejo, ¿no? Hablar de esto de la alimentación, porque no solo influye qué escojas tú para comer, ¿no? Sino esa, ese baggage familiar, pero también claro. tenemos que ver los costos, o sea, comprar un salmón no es Sí. nada barato. Tenemos que ver ahora ya hasta de dónde vienen, ¿no? Porque ahora hay mucha contaminación Ujú. de los mares y a veces también nos hablan de que hay ciertas especies, ¿no? De pescados que pueden tener contaminantes que en lugar de ayudarnos nos puedan perjudicar, entonces ya también uno ya no sabe bien para Claro. dónde hacerse. Y sobre todo también a veces pues eso, los costos, ¿no? Y los tiempos de Sí, preparación. A veces, aunque uno quiera llevar una dieta muy buena, y yo lo vivo todos los días y no dudo que los que están escuchándonos también lo vivan, ¿no? Yo quiero comer sano y sí hago mi plan y compro mis cosas y a la hora de ejecutarlos, los tiempos no me dan, entonces, ¿no? O sea, ya quité algo que era como mi suplemento para tener más ácidos grasos o para tener más vitamina A o para tener más antocianinas, ¿no? Se me olvidó claro. comerme los arándanos o como la gente también los demás conocemos como los blueberries, chin, los dejé Ajá. ahí, ya no me los comí. Entonces, a veces también eso pone retos en el día a día de cómo no solo escoger, sino preparar y adquirir, ¿no? Claro. Esos alimentos que nos puedan ayudar. Entonces, en ese sentido, a veces la suplementación pues nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí. Porque pues es una manera accesible, rápida, o sea, pones tu alarma, suplemento, listo, ¿no? Y ya Mm. tienes varias cosas conjuntas, ya no tienes que hacer toda esta dinámica Ujú. de planeación y demás. Obviamente eso no quiere decir que todo te lo puedas tomar en un suplemento, ¿no? O sea, como todo lo que hemos mencionado hasta ahora, cualquier Sí. exceso es malo, ¿no? Entonces, sería como una ayuda, no un todos los días. Sí, como bien dices, ¿no? Es este soporte, podríamos pensarlo de esta manera, de tener vías o mecanismos que favorezcan a lo que necesitamos, aunado a empujar así o sí, pues disfrutar la garnacha, se puede decir, pero también tener una dieta como lo que necesitamos para el cuerpo, ¿no? Ujú. Claro, Oye, claro, por supuesto. tenemos unas preguntas en el chat y muchísimas gracias a quienes nos están dejando estas preguntas. Por favor, siéntanse libres de sumar a ello. Me voy a atrever a participar y a hacerte algunas. Nos pregunta Valeria Ujú. Molina si es cierto que usar mucho el celular puede ayudar a la progresión de la miopía. Y la voy a juntar con otra que nos pregunta Yareni de si leer con poca luz puede llegar a dañar la vista. Ok, miren, el uso muy intenso del celular, sí, Ah, sí, esto estudia porque ya lo platicamos, ¿no? O sea, no es el celular en sí, sino el esfuerzo de visión cercana constante. ok,
Incluso podría ser no necesariamente solo el celular, o sea, si tú te la pasas pegado a una actividad de visión cercana intensa por mucho tiempo, Sí. podría equiparar al esfuerzo visual que estás haciendo con un celular. Entonces la respuesta es sí, con el celular sí, y agregaría no solo con el celular, Ujú. ¿no? O sea, y en cuanto a la poca luz, fíjate que sí hay estudios Ajá. interesantes sobre, porque todo el mundo hacemos eso, ¿no? Ay, estás muy oscuras, ahí va la luz. Y sí es bueno porque tener una buena Ujú. iluminación a la hora de la lectura, porque una de las características de la calidad de visión le llamamos sensibilidad al contraste. Y entonces cuando tenemos una buena iluminación, va a mejorar siempre nuestra sensibilidad al contraste. Sin Okey. embargo, si vemos los estudios que hay publicados con respecto a leer en condiciones de poca luz, Ujú. no hay algo definitivo que diga que eso aumenta la miopía, hablando de miopía, pero sí puede empeorar la calidad de visión y por lo tanto otras Okey. condiciones como se te reseca más el ojo, estamos hablando de este esfuerzo visual que hacemos, ¿no? Entonces también si tengo condiciones de poca luz, pues el esfuerzo visual va a ser mayor, pero no hay un estudio que diga que relacione directamente con la miopía. Pero pues vamos a seguir. Acá tenemos una pregunta. Toma unas cápsulas que contienen DHA si todas son iguales. No creo conocer todas las cápsulas que contienen DHA en el mercado, pero no creo que todas tengan la misma condición. Sin embargo, no es tema del día de hoy hablar en específico de las características de la suplementación, sino saber dejarles el mensaje que hay que modificar la dieta, hay que modificar la forma en la que adquirimos esos nutrientes y que una opción es la suplementación. Entonces, pues eso sería como mi recomendación para quien hizo la pregunta. Espero que Sergio esté bien y vamos a continuar un poco, que también me gustaría compartirles que estas moléculas de las que hemos hablado o estos nutrientes que podemos adquirir tanto en la dieta como en suplementos, no solo nos ayudan en sí al funcionamiento de estructuras dentro del ojo, sino también cuando ya tenemos un problema de salud ocular, también nos pueden ayudar a que esos problemas respondan de mejor manera a los tratamientos ya establecidos por un profesional de la salud. Y es que hay muchas condiciones y enfermedades del ojo de las que podríamos hablar, pero por mencionarles algunas, por ejemplo, hay una condición que puede estar presente en pacientes con miopía, que es lo que nos atañe el día de hoy, que se llama membrana neovascular miópica. Y eso es una enfermedad en la que hay vasos anormales que crecen hacia el centro de la retina y pueden sangrar y dejar salir líquido. Y bueno, eso no es el tema de hoy, pero eso requiere un tratamiento importante, un tratamiento urgente, un tratamiento temprano para limitar el daño en la visión. Y hay estudios que ya muestran que además de lo que yo como oftalmóloga puedo hacer para tratar esa condición o esa enfermedad, el tomar suplementos de ciertas moléculas nos puede ayudar a que la respuesta al tratamiento sea mejor. Entonces, volvemos a reforzar este tema de que no solo es ir al médico, que es importante, ¿no? Es ir a revisarnos, a detectar que tengamos algo, que no tengamos algo de manera oportuna y temprana, sino que además el consumir una dieta de ciertas características o suplementarla, si no es que no la podemos consumir, nos va a ayudar a la respuesta al tratamiento. También se ha visto que en pacientes que por distintas razones tienen ojo seco, ya sea porque se hicieron una cirugía para dejar de usar lentes, o porque tienen otras enfermedades que generan ojo seco, o porque tienen un trabajo que genera mucho ojo seco,
cuando consumen ciertos suplementos o ciertas moléculas dentro de su dieta, pueden mejorar los síntomas de ojo seco, independientemente del tratamiento que yo como oftalmóloga le dé, que obviamente siempre va a estar encaminado a lo que encontremos en una revisión completa en el consultorio. Y también ya habíamos hablado de algunas otras sustancias que son importantes para la retina, y la verdad es que la retina tiene actividades tan complejas que hay muchas enfermedades que la pueden afectar. Y entonces el tener esos pigmentos especiales, el tener esa como batería de reserva, ¿no? Con antioxidantes, con sustancias que ayudan a que ese proceso, los desechos se puedan ir fácilmente, van a mejorar la respuesta a tratamientos ya establecidos. Entonces, yo creo que eso es algo que también es a tomarse en cuenta y muy importante, ¿no? O sea, no solo nos ayuda en la salud corporal total, no solo nos ayuda a tener un envejecimiento más moderado, sino también si tenemos ya una condición de salud importante, puede mejorar la respuesta al tratamiento. Ya. Y de hecho Creo creo que ya tenemos de regreso a Sergio. sí, acá estoy. Tuvimos, la tecnología no tiene, ¿cómo le dicen? No tiene, Palabra. palabra de honor, pero nosotros resolvemos, Claro, eso es lo importante, por supuesto. ¿no? Te estaba Claro. escuchando muy detenidamente y sí, y aunado a lo que mencionabas al inicio de la charla, creo que la prevención primaria es crítica. O sea, entender lo que es prevención primaria, entender que pues la alimentación es parte cardinal de todo esto, las revisiones con el oftalmólogo, entender, y de hecho por acá en el chat veía una pregunta relacionada a otro tipo de padecimientos, ¿no? El propio glaucoma, que pudiera tener algo que ver con la miopía en algún momento o no. O sea, entender de esta manera como muy holística el cómo no prevenir si no es posible prevenir la aparición de la enfermedad, pero sí hacerlo lo más progresivo posible, ¿no? O sea, y en ese sentido, el contar con diferentes estrategias que te ayuden a ello, creo que es bastante relevante, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjate, con esto que mencionas del glaucoma, la verdad es que el glaucoma es una patología muy compleja y igual nos podríamos echar otras 2 o 3 sesiones hablando de ella. Yo no soy especialista en el área, pero sí tiene una relación con la miopía. Y es que a partir de cierto grado de miopía, en los estudios se ha visto cómo se dispara el riesgo de tener un glaucoma. Ok, Y eso yo creo que está asociado a lo que hablábamos, o sea, la miopía es un crecimiento excesivo del ojo. ok. Entonces, el ojo ya tiene todas las células formadas cuando tú naces, solamente sufre cambios como de acomodo. Mm, Digamos que ya estamos todos los soldados, pero hacemos diferentes formaciones, ¿no? sí, Entonces, sí. al ojo elongarse o crecer, sufre modificaciones en las estructuras que pueden generar que el sistema de drenaje del agua interna del ojo, que es como una manera muy básica de ver el glaucoma, Sí. ya no tenga tan buena salida y entonces aumente la presión del ojo, aumente la presión intraocular Ujú. y eso secundariamente dañe el cable que conecta el ojo con el cerebro, que se llama nervio óptico. Ok. Entonces, ese fenómeno, o sea, todos esos fenómenos que los estoy simplificando muchísimo, porque si me escucho un oftalmólogo va a decir, no, eso no es cierto, pero es como Sí. tratar de explicar de la manera más sencilla qué es lo que sucede en este tipo de enfermedades. Entonces, al crecer mucho el ojo, que eso es la miopía, pues esas estructuras van a cambiar y entre más crezca, Mm, más riesgo. Y entonces, entre mayor sea la miopía, de hecho, el ujú. punto de corte en algunos estudios es que cuando tenemos más de 3 dioptrías de miopía, ese riesgo de esa y otras patologías se hace exponencial. Claro, Eso quiere decir, aumenta muchísimo, ¿no? O sea, antes de ahí, como que lo mismo para pacientes miopes que para pacientes que no son miopes, sí, pero a partir de ahí el riesgo es muy diferente. claro. Creo que también por acá me hacían una pregunta, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene Justo, miopía? justo iba yo Híjole, a meterme a ese tema muy en concreto y muy especializado para ti. ¿Qué tips nos puedes dar?
para pensar si es plausible pensarlo antes de que mi hijo pudiera tener miopía o alguna cuestión relacionada, qué hacer, en qué momento responder, etcétera, ¿no? Súper pregunta, súper pregunta. Entonces, lo primero es preguntarme, ¿yo, que soy su mamá, soy miope? ¿O era Okey, miope si me operé? ¿El papá de mi hijo o de mi hija es miope? Porque ahí viene la carga genética, sí, ¿no? Y a lo mejor podríamos agregarle una jiribilla, como te gusta decir a ti, ajá, ¿no? De qué extracto racial soy yo y de cuál es el papá, porque okey, ahora, ¿no? También tenemos familias multiculturales. exacto, Eso ya lo platicamos, no es lo mismo que uno de los padres tenga ascendencia asiática a que los dos seamos mexicanos, sí, ¿no? Entonces, empezaría por ahí. Entonces, si ambos padres son miopes, foquito rojo, ¿no? okey, Y ahí me cuesta menos trabajo porque los papás que ya son miopes y que están muy sensibilizados, ellos saben desde hace mucho cómo es ver, qué vivieron, cómo lo vivieron, etcétera. sí, El problema empieza con los papás que no, porque entonces, sí, pues ellos no saben cómo se exacto, vive eso. Y exacto, eso no quiere decir que el niño no tenga riesgo. exacto, O sea, los hijos de padres miopes tienen más riesgo, sí, pero no, la miopía no es exclusiva de hijos de padres miopes. mm, Y entonces, creo que lo más importante de mi respuesta es que no hay una fórmula para saber que tu hijo es miope. Lo que okey, tienes que hacer es llevarlo a revisión oportuna. Y okey, cómo la revisión oportuna está marcada en un documento súper importante en nuestro país que se llama Cartilla Nacional de Vacunación. Y ahí ahora hicieron un diseño fabuloso que es muy visual y ujú, entonces te ponen un ojito cada vez ajá, que le toca una revisión oftalmológica recomendada al niño. okey, Y ustedes si la revisan, y estoy súper feliz porque vienen muchísimas más revisiones de las que venían antes, pero hay varias que son cruciales. claro, Bien, en la cartilla viene al mes de vida, que es el tamiz oftalmológico del recién nacido, a los 6 meses, al año y cada año hasta los 9 años. sí, Sin embargo, una revisión muy oportuna, aunque desde los meses me puedo dar cuenta si un niño tiene tendencia a ser miope, okey, es raro ver miopías que generen necesidad de prescripción de anteojos en etapas muy tempranas de la mm, vida. Puede suceder, pero no es lo común. ujú, Pero a los 3 años, la gran mayoría de los niños ya pueden hacer pruebas de visión ujú, sin que sepan leer. ujú, Porque a veces me dicen, no, pues ya hasta que entre a la primaria, porque pues ya ahí vamos a saber si sí puede leer o no, si sí, sí alcanza a ver el pizarrón o no. sí, sí, Perdimos al menos 3 o 4 años valiosísimos. Entonces, sí, desde los 3 años podemos hacer evaluaciones oftalmológicas de agudeza visual confiables en niños. Y además de eso, la medición de la graduación y otras evaluaciones complementarias durante una consulta oftalmológica completa que nos van a decir si el niño tiene miopía o no tiene miopía o qué tanta probabilidad hay que tenga miopía en un futuro. o sea, haciéndolo más concreto, si tenemos la duda, acercarnos al oftalmólogo. O sea, hay que revisarlos a todos, no hay manera de saber con verlos si va a tener miopía o algo que ustedes puedan notar. Hay que revisarlos. Claro, por supuesto. Y de hecho también, regresando un poco al tema de los elementos dentro de la alimentación, etcétera, que y pensando de nuevo que, pues, la dieta mexicana no es la mejor que tenemos, es la más rica, pero hablando de nutrientes, ¿qué elementos sí o sí tenemos que distinguir para enriquecer nuestra dieta? O sea, hablábamos del DHA, hablábamos de omegas. Ujú, Omega 3, DHA, vitamina A, luteína, zeaxantina, claro. en algunas condiciones también la vitamina C, las antocianinas que a veces vienen con distintos nombres o por algún Pero bueno, hablábamos entonces de, los elementos que sí o sí nos tenemos que fijar en nuestra fijar, dieta y en todo esto, ¿no? Sí. sí, que omega 3 es una Ajá, buena opción y dentro de los omega 3 el DHA, que es como okey,
subtipo. Decíamos la vitamina A, ¿no? Que está presente tanto en alimentos como en suplementos. La luteína y la zeaxantina son sustancias que tienen que ver con ese pigmento del que hablamos, el área de mejor visión. El extracto de arándano es otro de ellos, la vitamina C, algunas otras sustancias de las que no hablamos mucho porque son menos comunes, como el selenio, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa te podría decir? Yo creo que me centraría sobre todo en esos tres. Ok, El DHA o los omega 3 o DHA, vitamina A, luteína, zeaxantina y los extractos de arándano, enfocados particularmente a este tema de la miopía. Y claro. recordar que no solo son suplementos, ¿no? Que también podemos, el extracto de arándano lo podemos encontrar, como les dije, en alimentos que tienen color morado, azul y Claro, rojo, ¿no? perfecto. Entonces, también hay guiarnos, ¿no? Los nutriólogos nos dicen, si tu plato se ve de un solo color, quiere decir que no está balanceado, ¿no? Los colores también son importantes. Excelente. Pues se nos acaba el tiempo. Podríamos estar muchísimas horas platicando de esto. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar. Les agradecemos a todos los conectados por estar en este espacio. Esperamos que haya sido de su agrado y no olviden, por favor, seguir estando pendiente de siguientes contenidos de educación por parte de Laboratorios Green en nuestro blog. ¿Cómo lo ves? Muchísimas gracias, Aira. Muchísimas gracias a todos. Tengan Gracias por la una... invitación, gracias por Al contrario, escucharnos y ahí con las preguntas que no pudimos resolver podemos hacer otra sesión. con todo gusto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Hasta luego, que tengan buena noche.